Buenos días, estimados jóvenes. Buenos días, señorita Manuela. ¿Me escuchan, por favor? Quisiera saber si el audio llega bien. Ya activé la cámara, estoy por aquí. ¿Me escuchan? Buenos días, profesora. Sí se la escucha, profesora. Sí, señorita, qué gusto saludarla. A Bueno, usted buenos días igualmente. Bien, jóvenes, buenos días. Voy a ver el chat, si ya están todos. Ah, ya. Ok. Hola, Madeley, Sheila. Bueno, permítanme presentarme. Soy la profesora Elba Herrera. Voy a estar a cargo del curso de lenguaje, así que todos los miércoles tempranísimo tenemos esta cita. Me alegra mucho, es el grupo especial, ¿verdad? Entonces, tiene que ser también una clase muy especial. Bien, mis recomendaciones, buenos días con todos los que me están escribiendo y también los que se van conectando. A ver, mientras voy subiendo el material, les voy a ir compartiendo algunas recomendaciones que siempre es bueno tomar en cuenta. Si bien es cierto que el ciclo especial tiene una preparación para el examen de admisión, ¿verdad? Es muy importante que se dediquen porque a veces pensamos que nos falta todavía varias semanas y entonces uno dice, pues me puedo relajar un poquito. Y no es así. Al contrario, cuanto más ustedes estén preparados, están asegurando su ingreso. Saben que la competencia es ardua, pero nada imposible si se lo proponen. Entonces vamos a tener este lema: clase dictada, ¿no? Clase que se les va a brindar, pues ustedes tienen que repasar. Tiene que ser clase dictada, clase aprendida. Además, quisiera que por favor participen, que formulen sus preguntas, cualquier inquietud. ¿No? El curso de lenguaje justamente nos debe ayudar a comunicarnos de una manera óptima, de una manera eficiente y sobre todo porque buscamos una sola meta. ¿Cuál es? El ingreso a la universidad. ¿Y demanda sacrificio? Claro que sí. Son 9 semanas de clase que vamos a tener que levantarnos tempranísimo, organizar bien nuestros horarios, porque van a repasar ustedes por las tardes, supongo, van a armar su horario de estudio. ¿Qué más van a hacer? Van a ir cada vez más, ¿no? Haciendo sus cuadros sinópticos, sus cuadros, sus mapas conceptuales, sus hojas de resúmenes de repente, ¿no es cierto? Para que de esa manera ustedes no tengan ningún inconveniente y vayan repasando pues todo lo que se les va a ir presentando, ¿no? A ver, los temas no son complicados. Realmente lenguaje es un curso transversal, está presente en todas las ramas, es un curso teórico, práctico y sobre todo nos brinda una formación que nos va a servir para toda la vida. Porque siempre tenemos que buscar una buena redacción, una buena comunicación y tener las informaciones gramaticales pertinentes, adecuadas, dominarlas, nos ayuda muchísimo. Bien, entonces quien les habla es lingüista, también es educadora, entonces contamos con las herramientas necesarias como para poder llegar a ustedes, dar lo mejor de nosotros, todos los docentes, por supuesto, y ustedes también, ¿no? Bueno, pues con esta breve introducción de cómo es nuestro curso, para participar ustedes pueden activar su micro o pueden también formular sus preguntas a través del chat. No hay ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Entonces sí les voy a pedir la disciplina que es fundamental, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, pues demos inicio a esta primera sesión de clase. Espero que nos vaya muy bien. Muchos éxitos para cada uno de ustedes. Feliz año nuevo. Todavía estamos el 5. Espero que los primeros días hayan empezado muy bien. Así que cada mañana es una nueva oportunidad para empezar mejor y con optimismo. Muy bien, muchachos. Entonces, empecemos a desarrollar la comunicación. En estos momentos yo me estoy comunicando con ustedes, ¿no? Luego ya va a haber una interacción, ustedes también van a poder participar y podemos decir entonces que la comunicación va a estar siempre vinculando a más de un participante, ¿no? Es decir, vamos a encontrar un emisor, un receptor. A ver, voy a leer un ratito el chat.
¿Qué entienden ustedes por comunicación? A ver, ¿alguien me puede escribir qué es comunicación? ¿Cómo se puede definir? ¿Qué elementos tiene? A ver, ¿alguien? Vamos, anímense. Aquí todos tienen la libertad de participar, ¿ah? Uy, creo que no han desayunado. Ya, después seguro se van a motivar y van a escribir. Muchachos, la comunicación se entiende como un proceso. Claro que sí. Es un proceso de intercambio de información. Es un proceso, un fenómeno social. Entonces, vamos a necesitar siempre que intervenga más de un elemento, ¿no? Entonces, el término comunicación, desde sus orígenes, ¿no? De latín, implica, ¿no? La palabra latina es communicatio, implica intercambiar, poner algo en común, ¿no? Una información en común entre el emisor, el receptor, porque tiene que haber una interacción. Bien, esta comunicación no es exclusivamente de los seres humanos. No, 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 no. Aquí la imagen ya nos ayuda a entender que también otras especies De se los van a... animales. En los animales, excelente. Escuché una vocecita, muy bien. Eso está perfecto. Así que van a poder participar de esa manera. Voy a desactivar mi cámara, ¿sí? Porque a veces hay interferencia con la fluidez, la velocidad del internet, así que ya me conocen, ya estoy por aquí. Bueno, entonces vamos a, ahora sí, desactivar. Ahí está, ok, ahora sí. Nos concentramos netamente en este cuadro. A ver, datos puntuales que hay que saber de la comunicación. Se divide en dos, ¿no? La que es humana y la no humana. Cuando es humana, va a haber diferentes códigos, verbales, donde esté la lengua, por supuesto, o puede ser no verbales. Nosotros podemos comunicarnos muy bien sin hacer uso de la lengua, a través de Con los gestos. gestos. Claro, muy bien. A través de las mímicas, a través de algunos sonidos. Por ejemplo, en esta mañana, yo programé mi despertador 5 de la mañana. Así que tenía que preparar el desayuno, ahí alistar las cositas en la casa. Pero ese despertador, ¿no? Ese sonido fuerte, intenso, no decía, levántate, Elba, despierta, hoy te toca trabajar. No, 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 no había palabra alguna. Pero ese sonido ya me transmitía una información. Hora de levantarse. Había sonido y eso es no verbal, de tipo acústica, de tipo auditiva. ¿Cuándo es visual? Por ejemplo, cuando hemos tenido que cruzar una avenida, ¿no? Y de pronto el semáforo, el color rojo le dice, deténgase. El verde, ¿no? Prosiga adelante. Ese color es convencional. Sabemos cuándo podemos avanzar, cuándo podemos detenernos. Entonces, lo captamos a través de la visión. Por eso es que se llama no verbal visual. Táctil. ¿Cuándo es táctil? El sistema braille, por ejemplo, ¿no? Las personas invidentes usan o captan la información a través del sistema braille. Pero no es el único caso, ¿no? ¿Cuántas veces alguien nos ha estrechado un abrazo, un beso en la mejilla? Implica un contacto, ¿no? O de repente un apretón de manos. Ahora por la pandemia, claro, hemos tenido que aprender otras formas de comunicarnos, pero cuánto extrañamos esos abrazos, de repente ese sentir, ese apretón de mano, ¿no? Que muchas veces nos daba fuerza. eh, Se extraña todo ello. Se captaba a través del tacto la información, por lo que se llama táctil. ¿Y los gestos? Uy, dicen que los gestos valen más que 1000 palabras, La ¿no? sonrisa. La sonrisa, ahorita vamos a ver una imagen
no voy a detenerme aquí porque no está la imagen, pero luego vamos a ver cómo con la mirada. Yo recuerdo de pequeña, pues era bien traviesa, ¿no? Y a veces aprovechamos cuando hay visita, pero mi mamacita con la mirada ya sabía que me Yo te estaba. decía todo. Claro, sí, les ha pasado también a ustedes, ¿no? Esa mirada decía, espérate que se vayan tus tíos y te reviento. Pero la mirada lo decía todo. Y en la química tenemos las feromonas, que en un instante vamos a hablar de ellas, pero ahora vamos a irnos a la parte verbal. Aquí nos vamos a detener, porque en la verbal tenemos el uso de la lengua, ¿no? Porque acá vamos a producir sonidos. Por eso, acuérdense que oral está asociado con la palabra auditivo oral. Vamos a producir sonidos. Claro que sí, en este momento, por ejemplo, mi comunicación es de tipo verbal oral. Pero si yo empezase a escribir en la pizarrita, ¿no? De repente voy a insertar por ahí un PPT, ahí pues será Verbal escrita. escrita. Claro. A ver, ¿qué otro nombre tiene la escrita? ¿Recuerdan? ¿Qué otro nombre? A ver. Le soplo la primera sílaba. Completen. Visuográfica. Ujú. Entonces vamos a tener dos grandes grupos. La verbal oral, donde hay que producir, articular los sonidos, y la escrita, donde va a haber letras, grafemas, porque hay que representar a la oralidad. Ajá. Entonces, este cuadro nos va a orientar para qué. A ver, vamos a poner un caso. Lo que hoy en día es el pan de cada día, ¿no? Por ejemplo, las vacunas. Ahí hay una instrucción, hay una cartilla de vacunación, a ver qué día se está vacunando, qué dosis, la primera, la segunda, qué tipo de vacuna, todo eso, ¿cómo se llamaría? A ver, ¿qué clase de comunicación sería? ¿Dónde lo podemos ubicar? ¿Será visual? ¿Será táctil? ¿Será auditiva? ¿Cómo lo ¿Visual? clasificarían? ¿Visual? Ujú. ¿Pero estaría como no verbal o estaría como verbal? A ver. Verbal. Verbal, porque vamos a escribir, o está escrito, ¿no? Ustedes han visto su carnet de vacunación. Ahí aparece letra, grafema, por lo tanto se llama verbal, escrita o visográfica. Entonces, cuando nos plantean preguntas de ese tipo, tenemos que recordar este cuadradito, a qué se está refiriendo, ¿ok? Ya está. Entonces, las imágenes nos van a ayudar muchísimo. Aquí vamos a ampliar esto que ha sido una presentación. Con las imágenes queda mejor. ¿Ve? Tenemos la verbal oral. Esta tiene que ver con auditivo oral, claro, porque producimos un sonido, articulamos una palabra, ahí hay que escuchar, hay audición, auditivo oral. Mientras que al escribir tenemos que representar a los fonemas mediante grafemas. Entonces tenemos letras. Por eso es que decimos visuográfico. Gráfico, recuerda lo de grafema, ¿no? Listo, ahí están los dos grandes tipos. Ahora vamos a ir lo que les comentaba del rostro. ¿Cómo es que en el rostro podemos transmitir infinidad de información? Entonces, pero no tiene que ver nada con la lengua, ya no va a haber el código verbal, sino vamos a pasar a no verbal. Ahí está. Miren, por ejemplo, uy, la imagen está pequeñita, pero creo que se puede visualizar, ¿cierto? Entonces tenemos, a ver. Ya, ok, vamos a ver por acá. Primero, lo que es visual, ¿no? Ustedes siempre recuerden, comunicación humana no verbal, visual. Cuando usted se ha ido a la playa, en algún momento ha visto una banderola roja, ¿cierto? O vamos a ir a otro campo, a ver, en el deporte.
¿A cuántos le gusta el deporte? A ver, ¿quiénes son hinchas de Alianza? De U, ¿están por acá? Seguro que sí, ¿no? Entonces, cuando se ha enfrentado, por ejemplo, vamos a poner, a ver, Chile con Perú, ya está. Y a un jugador chileno le muestran una tarjeta roja, ¿no? Y a un jugador peruano una tarjeta amarilla. El color de la tarjeta se tiene que observar y hay un mensaje. Y como la información se capta a través de la visión, Estás fuera. visual, ¿no? A ver, el rojo, ¿qué significa? Que se retire de la cancha. Que se retire, que esté expulsado, ¿no es cierto? Y los hinchas a veces sufrimos, oh, es injusto, ese árbitro está comprado, decimos, ¿no? Pero se aplica las reglas. Entonces, sin necesidad de decir, señor, usted está expulsado, usted tiene una amonestación, el color es más que suficiente. Por eso es visual. Acá hay una campana, ¿no? De repente queremos anunciar que ya inició la misa o que ya está pronto para realizarse. Entonces escuchamos ese sonido. O cuando las clases eran presenciales, por ejemplo. No sé cuántos de ustedes conocen la sede central de la PRE. Es un edificio muy bonito, muy moderno. Y la clásica, ¿no? Por ejemplo, a las 9:50 todo el mundo salía disparado con un sonido que era receso, ¿no? Ese sonido del timbre para decir, o de repente salida. Así que escuchábamos y más que suficiente. Pero no había una palabra articulada, no había lengua, pero había un mensaje, había una información y se captaba, pues, ¿no? Por eso se llama auditiva. Aquí están los gestos. A ver, ¿con cuál de estos ustedes se identifican? De repente cuando estamos pensativos o de repente cuando tenemos duda, incertidumbre. Aquí vean este rostro, ¿no? De enojo, de ira, etcétera. Cuando fruncimos el ceño, ¿no? Tenemos muchos movimientos corporales, gestos. A través de nuestro rostro se puede captar todo, ¿no? Entonces, lo vamos a asociar con gesto. Y táctil. Ay, qué hermoso, ¿ve? Aquí creo que es una mamá. Ahí está, con los piececitos de un bebé. ¡Ay, qué tierno! Pero también les decía, ¿no? Una palmadita en la espalda, por ejemplo, para felicitarnos, o a veces cuando tenemos que expresar nuestro pésame por la pérdida de algún ser querido, ¿no? Hay un contacto, ahí se capta la información a través del tacto. Y la química, esto tiene que ver con las feromonas, esta segregación, esta sustancia que es muy desarrollado en cuanto a los animales, por ejemplo, presente en la orina del zorrino, por ejemplo, ese olor característico. Cuando uno percibe ello, dice, oh, por acá estuvo este animalito. En quechua lo decimos añas, ¿no? Hoy día les voy a hablar también un poco de quechua porque el tema está sumamente interesante. Vamos a hablar de las lenguas, así que no me puedo detener mucho porque tenemos 2 capítulos y lo importante es que usted vaya asociando la clasificación, ¿ya? Ahora sí, miren el siguiente cuadro. A ver, hay algo. Profesora, Dígame. disculpe, ¿la escritura en braille sería verbal o no verbal? Sería no verbal. Claro que sí. ¿Por qué no verbal? Porque no tenemos la representación de lo que corresponde a los morfemas y a los fonemas. Es un código distinto. Cuando decimos verbal, es que hay un signo lingüístico. Y un signo lingüístico está compuesto ¿por qué? Está compuesto por un significado, por un significante. Tenemos fonemas, tenemos morfemas, ¿no? Las unidades de la primera, la segunda articulación. Entonces, ello no está presente en la comunicación de tipo o del sistema braille, ¿no? Por eso es que entraría como no verbal, pero táctil. ¿Sí? Así es como va a quedar clasificado. El sistema braille
no verbal, táctil. ¿Listo? Ok, profesora, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti, muy bien. Entonces, sigamos hasta aquí. A ver, veamos. Este es otro cuadro que nos permite identificar que también en la comunicación no humana se puede captar la información de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, ustedes si tienen sus mascotitas se habrán dado cuenta o cuando han visitado el Parque de las Leyendas, han visto qué ternura, cómo se expresan sus afectos, ¿no? A través de los lamidos o picoteos, acicalamientos o con lo que se puede visibilizar, visualizar a través del cambio de pigmentación en el pavo real, por ejemplo, el color, ¿no? El color de plumaje, etcétera. En Y los cierto, pollitos. claro, claro que sí. Y también aquí vemos dos ovejitas, ¿no? Aquí vamos a recordar mucho el canto de las aves, los gruñidos, por ahí un perro rabioso está gruñendo, ni acérquense por esa zona porque hay peligro, ¿no? Transmite por ahí una información, así que vemos los gruñidos o los aullidos, por ejemplo, yo soy de la zona de Ancash, ¿no? Pomabamba, exactamente. Y nosotros sabíamos que si el perro empezaba a aullar, es que alguien había fallecido. Decíamos, uy, ¿no? Lo asociábamos. Si un vecino tal estaba delicado de salud y oíamos que los perros aullaban, decía, uy, está pasando el alma, el espíritu de tal persona, ya falleció, decíamos. A veces es cultural, ¿no? Cómo interpretamos, pero un aullido acá, creo que no nadie lo asocia a eso, ¿no? Será por otras razones, pero también tiene que ver Es más por las bastante. creencias, profesora. Claro, La las escritura. creencias, la cosmovisión de cada pueblo, la cultura, sí, sí, así lo interpretamos. Eso es lo que les decía, ¿no? Las feromonas que están presentes en la orina o en alguna segregación de ciertos animales, ¿no? De ahí que dicen hay una cierta atracción química, etcétera. Esto es mucho más estudiado en animales, por supuesto. Bien, entonces tenemos una comparación en lo que es humana y no humana, que también hay formas de comunicarse de la manera que se capta a través de la visión, a través del tacto, a través de los sonidos, etc. Ahora vamos a enfocar nuestra atención, muchachos, en algo que es clave, que es fundamental y que muy bien podrían preguntarnos. Tiene que ver con los elementos de la comunicación. A ver, ¿quién activa su micro y me cuenta qué elementos identifican ustedes? A ver, cuéntenme, ¿qué saben de los elementos? Señal, Se emisor, necesita receptor, mensaje, mensaje, canal. Excelente. El código. A ver, vamos a preguntar a Joseph. Joseph, Yamaillaku, Imanaut Kaikanki. Joseph, Lisbeth, Alillaku. Sheila, Imatatas Yachakuita Munanki. Uy, un silencio absoluto. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué está fallando? ¿Por qué no me han respondido? No entender su idioma, el quechua. No entender, Manancanchu. Lo que pasa es que he utilizado un código distinto. ¿Se dan cuenta? Que si yo... Este es el runasimi. ¿Cómo es esto de... Ah, César, es el quechua. Que ahora van a aprender ustedes. Les voy a enseñar un poquitito también del quechua, porque es mi lengua materna y también soy profesora de quechua, ¿ya? Ok, entonces fíjense, vamos con los elementos. Ahí muy bien lo han señalado ustedes. Tenemos el emisor. A ver, ¿qué otro nombre sería pertinente para el emisor?
¿cómo también se le conoce? Codificador. Excelente, se llama codificador porque este tiene el rol importante de elaborar el mensaje, por supuesto, haciendo uso de un código. ¿Y qué es un código? Un sistema de signos, ya sean verbales o no verbales. Cuando yo les hablé en lengua quechua, pues mi código era distinto al de receptor, que son ustedes. Así que el emisor es llamado hablante. Codificador también puede ser en una verbal escrita el escritor, claro que sí. El código puede ser el inglés, el castellano, el aymara, y valiéndose de ese código que tiene que ser común para que el receptor pueda interactuar, ¿cierto? Para que se puedan comunicar fluidamente, debe ser esto común. Entonces, el receptor tiene que interpretar ese mensaje, tiene que descodificar. Entonces, emisor es a codificador, como receptor, oyente, lector, cuando la comunicación sea verbal, pues llamamos lector, o también, en este caso, el receptor, ¿no? Descodifica una información. ¿Ve cómo va todo de la mano? La información, el mensaje, siempre es acerca de algo. ¿De qué podemos hablar? Podemos hablar de política de repente, podemos hablar de la epidemia, podemos hablar de economía, podemos hablar de la carrera profesional a la que ustedes postulan. El referente es otro elemento. ¿Y cómo se le define? Se le define como todo ente de la realidad, sea persona, objeto, animal, cosa, cualquier ente de la realidad que va a ser abordado, del que vamos a hablar en nuestra comunicación. Todo ese mensaje, toda esa información gira con respecto a este tema. O sea, el referente en términos sencillos es el tema. ¿De qué voy a hablar? ¿Cuál es mi tópico? Y todo lo que yo diga de esto es el mensaje. ¿Qué tal? Ahora, este mensaje tiene que viajar por un camino. Pueden ser las ondas sonoras, puede ser el internet, los medios electrónicos. Hay un soporte físico. A eso se le llama el canal. Puede ser una hoja de papel, ¿no? Por ejemplo, nos envían una carta, ¿no? Y yo les hablo de mi época, pues cuando no había internet, no había redes sociales, teníamos que esperar que nos llegue un telegrama, ¿no? Que nos llegue una carta. Así que nuestras comunicaciones eran, pero una eternidad, ¿no? Había que esperar. No es como ahora, un segundo y ya tienes el video, tienes el mensaje, tienes todo. Y la comunicación, muchachos, se lleva a cabo en un determinado espacio, ¿no? En un determinado lugar, que sería la circunstancia. En términos sencillos, ¿qué es circunstancia? Es el espacio más el tiempo. Es el lugar más el momento donde se lleva a cabo una comunicación. Ahora, ¿yo por qué tengo que saber todo esto? Dirán, porque ahí viene lo bueno. Vamos a asociar con las funciones del lenguaje. Miren, muchachos, de repente, por cuestión del poco tiempo que tenemos, no he iniciado la clase preguntándoles si a qué carrera van a postular o si ya tienen una experiencia previa o es la primera vez que se preparan, pero quiero darles un consejo así de corazón. No descuide ningún capítulo. Si de veras su meta, su anhelo es ingresar a San Marcos, usted tiene que estar
preparado en todo, integralmente. A veces hay jóvenes que me dicen, profesor, ese tema es tan fácil. No, no lo quiero estudiar. Pero eso que parece fácil se puede complejizar con otro tema, van asociados. O algunos caen en el extremo y dicen, no, profesora, yo voy a postular una carrera de números, nada más, ciencias, con lenguaje de lejitos. Uy, una desventaja, porque el joven que ingresa a San Marcos tiene una preparación integral, ya sea que vaya a letras, a números, ciencias, una preparación completa. Así que mis estimados, espero por favor que tengan una cierta afinidad y si desde el colegio no les simpatizaba el lenguaje, pues ahora su motivación sea bien. 9 semanas voy a estudiar, voy a dar lo mejor de mí, se presenta el examen de admisión, ya está, misión cumplida. Qué chévere, ¿no? Con solo 9 semanas de clase. Genial, fabuloso. Y si alguien dice, Miss, pero yo recién como que estoy probando, ya pues entonces luego irá a un ciclo ordinario de repente con ingreso directo, pero le conviene estar bien preparado. ¿Mm? Así que ahora les voy a hablar de lo que corresponde a las diferencias entre el lenguaje, el lengua y el habla. A ver, muchachos, ¿cuántos de ustedes son bilingües? A ver, escríbanme por el chat. ¿Bilingües? ¿Quiénes son bilingües? Ahí está. Giovanna es bilingüe. A ver, Giovanita, ¿qué lenguas habla usted? Español e inglés, Miss. Muy bien. Valentino, ¿qué idiomas? Español e inglés, Miss. Muy bien. Tenemos entonces a Emanuel, tenemos a Roberto, excelente. Ahora, ¿por qué era la pregunta? Porque las personas podemos llegar a ser bilingües o de repente trilingües o a lo mejor podemos llegar a ser políglotas. ¿Debido a qué? Debido a que tenemos esta capacidad. Yo quiero que resalten bien esta palabrita. El lenguaje es una facultad, es una capacidad que nos permite incorporar diversos sistemas lingüísticos. Por eso es que hay personas que muy bien tienen dominio de 5, 6 más idiomas y uno dice, wow, es un superdotado. No, lo que pasa es que ha tenido un buen input lingüístico, o sea, ha recibido, el medio ha sido tan favorable de repente por los padres, de repente en el colegio o el ámbito donde ha estudiado, que le ha permitido estar en contacto, ¿no? Con distintos códigos y ha ido incorporando porque cuenta con esa capacidad. Esa capacidad solo está presente en los seres humanos. Así que como todos los seres humanos tenemos esa capacidad, su característica es ser universal. Y nacemos con esa capacidad, muchachos. Qué bonito, ya es parte de nuestro código genético. Por eso es que no necesitamos que alguien nos explique, que alguien nos enseñe. El lenguaje nadie te va a enseñar. Profesora, pero usted es profesora de lenguaje, es de la asignatura, esa es otra cosa. Pero la capacidad, esa nace con nosotros. ¿Y por qué es limitante? Es limitante porque todas las lenguas dependen de esta capacidad. Imagínate, si la persona no contase con esa capacidad, no podría incorporar los sistemas lingüísticos. Habría una limitación. Ahora, el lenguaje en términos sencillos es la facultad que nos permite aprender o adquirir sistemas lingüísticos. ¿Cuándo decimos aprendizaje? Cuando es de manera consciente, ¿no? Por ejemplo, mis alumnos que me han dicho que son bilingües, Alexandro, Manuel,
Ronaldo, Franco, Roberto, Denise, ¿no? ¿Quién más estaba? Maribel, seguramente que ha sido en el colegio o de repente se han matriculado en un instituto británico, el IMNA, no lo sé, han tenido que ser más conscientes de ese aprendizaje. Pero de la lengua materna no ha sido así. No es que un día la mamá se sentó con usted y le dijo, a ver, Bruno, hoy te voy a enseñar la conjugación del verbo ser, estar. Mañana te voy a enseñar los verbos irregulares. No, ha sido natural, natural. Eso es adquisición. O sea, nuestra lengua materna la adquirimos de manera espontánea, inconsciente. Ahora, ya sabemos entonces para qué sirve el lenguaje. ¿Y la lengua qué es? El inglés es una lengua, el quechua es una lengua. ¿Pero qué es lengua como definición? Es un sistema. ¿Por qué se le llama sistema? Porque tiene reglas. Claro, todo está bien ordenado. Ustedes conocen las reglas del inglés, por ejemplo. Yo conozco las reglas, la gramática del quechua, del castellano. Otro dirá, profesora, yo hablo francés, italiano y conozco también las reglas. Muy bien. Entonces, hay reglas para combinar sonidos consonánticos, vocálicos, cómo formamos sílabas, cómo de la sílaba llegamos a la palabra, de la palabra llegamos a la frase, a la oración, y todo ello es porque es un conjunto de reglas. Y las reglas son abstractas, pues, están acá, en la mente, cerebro del hablante. Por eso es que la lengua es abstracta. La lengua está presente en una comunidad, o sea, todos nosotros, los alumnos del aula 60, la profesora, son parte de la comunidad del castellano, ¿no? Somos castellano hablantes, hispanohablantes. Pero, ojo, acá ya empiezo a hacer la diferencia con el habla. A ver, si la lengua es un conjunto de reglas, está en la mente cerebro y las personas, los seres humanos son los que hacemos uso, está en nuestra mente, en nuestro cerebro, decimos que es social, ¿no? Por ejemplo, la comunidad de hablantes del castellano en la zona andina o en la zona amazónica. Es social, los seres humanos son los que tenemos incorporado ese sistema de reglas. Y además va a ir evolucionando, va a ir cambiando. Ustedes recuerdan el origen del castellano. El castellano, el francés, el portugués, etcétera, se originaron a partir de una lengua madre. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es esa lengua madre que dio origen al castellano? El latín. Latín. ¿Latín vulgar? Excelente. El latín vulgar o sermo vulgaris. Entonces es una lengua que fue evolucionando y por eso decimos producto histórico. La lengua siempre va a cambiar, muchachos. Por eso es que tiene dialectos, pues. Siempre, siempre presenta variaciones. No es estática. En cambio, el lenguaje no cambia, ¿no? El lenguaje es inmutable. Aquí de repente podrían agregar una característica. Bueno, acá hay un espacio pequeño, pero inmutable. No cambia. En cambio, la lengua sí se transforma, tiene variaciones. Ahora, la lengua está acá en el plano abstracto. Por eso se le llama psíquica. Y al momento de hablar, al momento de articular los sonidos, ya es concreto. En el habla interviene el aparato fonador, tema de la siguiente semana. Va a ser muy interesante. Cómo producimos un sonido, una fricativa, un sonido, ¿no? Un sonido, ahí vemos, no vemos, ¿no? Escuchamos, percibimos
Ya es el habla, el uso de la lengua. Es psicofísica, otra palabra que usted debe recordar aquí. Psicofísica. Mientras que la lengua es psíquica. Cuidado con esos términos. ¿Y el habla por qué es individual? Si yo comparase cómo se expresa, por ejemplo, Que viene de uno Lisbeth. mismo. Claro, depende, ¿no? Por ejemplo, Lisbeth, César, Alexandro, la profesora Elba, se van a expresar de diferentes maneras, ya sea por la edad, ¿no? Ustedes son jovencitos, adolescentes, la Miss ya es una persona adulta, tendrá una expresión diferente. También será distinto, por ejemplo, si comparamos cómo hablan nuestros amigos de la Amazonía, ¿no? Tienen un acento especial, muy lindos. Antes me encantaba imitarlos, pero luego fue imposible, ¿no? Ya cuando uno se va a la Amazonía, sí, es natural, como que lo vas adquiriendo y sin darte cuenta. Y eso les habrá pasado también cuando algún familiar viaja a otros países. De repente se va a Argentina y termina hablando como argentino. O de repente se va a Chile, se ha dado cuenta que son diferentes maneras, porque cada uno se expresa de una manera particular dependiendo de su edad, dependiendo de su género, de dónde procede, cuál es su grado, su nivel de instrucción, etc. ¿Y por qué es un acto momentáneo? Porque es pasajero, es efímero. Terminamos de producir una frase, un enunciado, ya no queda evidencia, ¿no? Ya no queda una evidencia. Sí, hijita linda, no te escuché bien, dime. No, yo digo, profesora, que también las personas cuando se van, reúnen algunas jergas. Claro, claro que sí. Y eso tiene que ver mucho, por ejemplo, existen jergas en el ámbito profesional, ¿no? Ustedes, si analizasen o de repente ya han notado de grupo de especialistas, por ejemplo, de los médicos o del grupo, por ejemplo, de los policías o del grupo de las personas del ámbito de la biología, hay términos especializados, inclusive tiene que ver con la profesión o de repente tiene que ver con la edad, tiene que ver con el grado de instrucción, infinidad de factores que permite que sea una expresión muy particular de cada individuo. Bien, entonces, en resumen, el lenguaje es el responsable, es esta la capacidad que nos va a permitir aprender o adquirir lenguas y luego esa lengua que es abstracta se va a manifestar, se va a realizar a través del habla. Entonces, una va asociada con la otra. Y todo esto, muchachos, ¿a dónde lo llevamos? Al primer ejercicio, que debe ser para ustedes como un simulacro, ¿no? Yo también dicto el ciclo ordinario, por supuesto, y siempre les digo, jóvenes, ustedes en el ordinario como que tienen una presión mayor, ¿no? Viene el primer examen. Uy, ¿con cuántas semanas? Creo que son como 3 semanas de clase. Y ustedes también van a tener su examen. Claro que sí, van a tener su evaluación. Pero en cada clase vamos a proponernos como que fuese ya nuestro examen, ¿no? Que cada uno se autoevalúe. Por eso es que acá les propongo un par de ejercicios. Tienen 5 preguntas y quiero que lo desarrollen con la rigurosidad que amerita para saber cómo les iría. Ya, imaginemos que mañana es su examen y justo les preguntan estos temas. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo les iría? Así que les voy a conceder 1 minuto máximo, por favor. 1 minuto, puede hacer usted su anotación en su cuadernito o a lo mejor me escribe por el chat, lo envía y luego vamos a hacer una revisión integral.
Así que corren los segundos, son 8:42. Tiene 1 minuto para responder las 5 preguntas. Qué exagerada soy. De repente puede ser unos segundos más, pero vamos a desarrollar. ¿De acuerdo? Ya está. Manos a la obra, todos a trabajar. A ver, muchachos, ahora sí, se acabó el tiempo. Vamos a responder la primera pregunta. ¿Quién constituye el emisor del enunciado que se les presenta? A ver si me dictan, por favor. El presidente. El presidente del club. Excelente. Muy bien. Todos los que respondieron así, bueno, como son 5 preguntas, cada uno vale 4 puntos. El presidente, no lo voy a completar porque el espacio me va a faltar, pero es el presidente del club, ya ustedes en su cuaderno lo tienen completo. ¿Quién será el receptor? ¿Los socios? Los socios. Socios. Los socios, excelente. ¿El canal cuál será? Las actividades del fin de año. A La ver, a ver, a relación, ver. ¿no? Miss, ¿el canal sería no verbal? A ver, vamos a ver. La Ya, relación. leo el enunciado. Ayer, el presidente del club deportivo de este distrito envió a los socios la relación de actividades de fin de año. Podríamos deducir que es un documento, ¿no? Una hoja. La hoja, claro. Acá podemos asumir que fue un documento, envió a los socios la relación. ¿La relación en qué va? En una hoja. Entonces la hoja, Miss, no lo dice, pero vamos a tener que interpretarlo. La hoja con la relación de actividades. Eso será pues nuestro canal. A través de ese canal es que va a llegar el mensaje. ¿Ya? Entonces ustedes completen la hoja con la relación de actividades. No lo escribo porque me voy a pasar a la siguiente línea y ya no alcance el espacio. Y el código, pues, es el castellano, ¿no es cierto? Ya que nos presenta justamente la información, no hace otra alusión más que para interpretar qué es la lengua española. Muchachos, bastante aplicativo, fácil, y ahora veamos algo más preciso, ¿no? La lectura de un cuento, ¿qué puede ser? A ver, ¿cómo se le puede considerar? ¿Qué clase de comunicación será?
Verbal. 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 Híjole, muy bien. Felicitaciones, es una verbal escrita. Muchachos, los felicito. Qué bueno es que ustedes activen su micro, porque así se van a dar cuenta que el capítulo es sumamente extenso. Hasta que vea el chat se me van unos segundos, pero vale cuando ustedes me ayudan, ¿no? De esta manera podemos avanzar más rápido. Y el toque de silbato será No verbal No auditivo. No No verbal. verbal Auditivo. excelente. No verbal auditivo o también se llama acústico. Excelente. Entonces ya deben tener su puntaje. Cada uno vale 4 puntos. Y ahora marcamos así, veloz. El lenguaje se caracteriza por... Universal. 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 Eso, muy bien. A ver, el proceso de codificación, ¿quién lo realiza? El El emisor. Emisor. El emisor. El hablante, claro que sí, porque es una comunicación verbal oral. Por lo tanto, ¿no? Aquí es el hablante y el que descodifica, Oyente. El oyente. oyente. Uy, me parece que aquí están los primeros puestos a San Marcos. El oyente, claro que sí, excelente muchachos. Y cerramos con broche de oro. A ver, las características. ¿Cuál es psicofísica? Habla. El habla. Ya, me queda solo 2 claves. A ver, el habla, ya. ¿Cuál es abstracta? ¿El lenguaje o la lengua? Lengua. La Lengua. lengua, ya tengo Lengua. respuesta. Ya está, así de simple, porque el lenguaje es producto de la acción mente-cerebro. Perfecto. ¿Fue así tu respuesta? Te felicito. Tienes 20 puntos. Ah, eso debe ser para ustedes motivador, porque si así fuese el examen, y por supuesto que tiene el nivel, así es, ¿no? Les iría muy bien. Felicitaciones y vamos a premiarlos con algunas reacciones. A ver, yo los voy a aplaudir. ¿Qué tal si ustedes también me ayudan a aplaudir? A ver, todos nos vamos a aplaudir. Ya, a ver, busquen el emoji de aplausos. ¿Lo encontraron? ¿O solo 2 hemos encontrado los aplausos? Se merecen los aplausos. Muy bien. Veo manitas levantadas. A ver, ¿alguna pregunta tal vez? Acá hay emoción, hasta un corazón. Era el aplauso, profesora. Ah, ya. Sí. Muy bien. Entonces, cada vez que nos sacamos 20, aplauso para todos. Dígame. Yo tengo una pregunta, pero no es del tema. Dime, hijita, claro. El material de los ejercicios y eso aún no logro ingresar, no sé cómo es. Ah, yo creo que ahí nos va a ayudar nuestra tutora. ¿Qué les parece si luego le escriben por ahí? La señorita Manuel es nuestra tutora. Creo que les puede dar mayor alcance, preciosa. A ver, los que han accedido al material, ¿podrían escribir por el chat cuál es el proceso? A ver, y también tus compañeros van a ayudarnos. Antes que termine la clase va a haber una solución, preciosa, no te preocupes. Los que ya accedieron, ¿ya? Por ahí de Gracias. repente le pasan el link o por ahí de repente pueden ayudarnos a ver los que ya descargaron su material, ¿de acuerdo? Y si no, a ver por el chat, vamos a ver la solidaridad. École, muy bien. Entonces, gracias, Rebequita, va a dar las pautas de cómo, cuáles son los pasos, qué solidaria, muy bien. ¿Ves? Ahí está, la unión hace la fuerza. Este es un grupo muy especial, como su nombre indica. Ya, miren, ahora tenemos que acelerar. Vamos a pisar el acelerador y correr. Sígame, por favor, no se me vaya a cansar. Vamos a hablar de las variaciones, que es natural, porque la lengua siempre cambia. Y como producto de esas variaciones es que surgen los dialectos. Nosotros, por ejemplo, hablamos un dialecto del castellano,
¿no? El quechua también tiene dialectos, tiene variedades. Entonces, ¿qué es un dialecto? Es una variedad social. Por cuestiones sociales puede haber cambios. Por ejemplo, una persona de una cierta edad. A ver, vamos a comparar los adultos con respecto a los niños. ¿Va a haber variaciones? Claro. El género. Las chicas hablan de una manera distinta a los varones, por cuestión social, por cuestiones geográficas también. El castellano de Piura, guá paisano, ese guá característico, ¿no? La parte andina, amazónica, influye, por supuesto. Entonces, son variaciones, o mejor dicho, el dialecto se entiende como aquella variedad socio-regional, también se le llama así, socio-regional. Profesora, una pregunta. Sí. En la sierra utilizan el P, ¿cierto? O sea, termina la oración con un P, algo así. He escuchado a varias Ujú, personas. claro. Hay muchos fenómenos, hay muchos procesos, por ejemplo, del castellano andino. ¿Alguna vez han escuchado una expresión como de mi hermano a su casa o de mi papá a su compadre, un doble posesivo, o de repente que alguien en lugar de decir pelota dice piluta, ¿no? Existe la Usan confusión. diminutivos bastante. Claro, por supuesto, los diminutivos es que existe mucha afectividad. Yo siempre digo, el quechua es una lengua muy dulce. Existe la afectividad. Entonces, de ahí que hay abundante uso de diminutivos, hay doble posesivos, también existe la confusión de las vocales I con la I con E, la O con la U, etcétera. Ya vamos a llegar a esa parte, entonces vamos a entender que dialecto es solo un término técnico, ¿no? Puede haber cambios a nivel de sintaxis. En lugar de decir la casa de mi hermano, decimos de mi hermano su casa. Puede haber un cambio morfológico, por ejemplo, en lugar de decir un momentito, por favor, ya lo vamos a atender, dice un momentico, chico, ¿no? Ese tico es un cambio morfológico. A Profesora, nivel eso yo escuché en las venezolanas más. Claro, claro, claro que sí. Y eso es un dialecto, porque también nuestros amigos venezolanos hablan el castellano, pero O con te una dicen cierta amor. rapidez. Ajá, o también léxico, ¿no? Chamo, eso fue lo primero que yo aprendí. Chama, chamo, chamo. Dice, ¿qué me está diciendo? Ah, luego ya entendí qué era. Entonces acá tenemos los ejemplos, ¿no? De cuate, tu causa, tu pana, tu yunta, ¿ves? Son cambios de léxico, palabras. Y en fonético, alguien dice mosca, mosca, mosca. Ese sonido sh, mosca, mosca o mosca, hay un cambio a nivel de sonido nada más. O cuando alguien dice, pásame la mantequilla. Otro dice mantequilla. Pollo, pollo, gallina, gallina, ¿no? Cambios a nivel de sonidos. En el Pero español peruano y español de España, ¿sería fonético la diferencia? va a haber a nivel léxico, va a haber también a nivel fonético, claro. Ellos, ¿cómo pronunciarían esta palabra? A ver, ¿cómo lo pronunciarían? Hola. A ver quién lo imita. Con la interdental, ¿no es cierto? ¿Qué diría? Caza, za, za. No nos va a salir de repente natural porque nosotros por el ceseo no nos expresamos así, ¿verdad? Pero puede ser, hijo, con respecto a tu pregunta, cambio fonético, puede ser cambio léxico, inclusive puede haber cambio morfológico. Sería muy interesante analizar cómo es su expresión de los españoles, pero creo que el más notorio es cuando se trata de fonético, ¿no? A ver, vamos a revisar lo siguiente. Y el dialecto estándar es la variedad de lengua usada en contextos formales.
es el denominador común entre todas las variedades. Claro, esto es lo que nosotros queremos alcanzar, ¿no? Cuando hacemos uso de la lengua, tenemos que recurrir a la parte formal, tenemos que guiarnos de alguna normativa. ¿Y cuál es la institución que nos orienta? La Real Academia, ¿sí? La Real Academia nos va a permitir tener las pautas de cómo debemos expresarnos en el plano oral, en el plano escrito. Entonces, esto es empleado más en contextos formales, académicos. Y por último, tenemos lo que es el idioma. Es un sistema lingüístico definido en términos extralingüísticos. Una lengua cualquiera se puede convertir en idioma si y solo si el Estado, el gobierno lo oficializa, si es que va respaldado a través de un documento, en este caso la Constitución lo establece, ¿no? Que el quechua, el aymara, el castellano y demás lenguas aborígenes tienen la condición de idiomas. Bien, mis amigos, pasamos rápidamente ahora sí a las funciones del lenguaje. Quiero, por favor, que me regales la máxima atención. Cada uno de estos tiene que estar relacionado con un elemento de la comunicación. Ya. Yo voy a mostrar un ejemplo sencillo. Vamos a buscar a ver dónde está. A ver, vamos a preguntarle a César Manuel. César, ¿a qué carrera postula usted? Ingeniería de sistemas. Sistemas. Entonces vamos a tener la oración: César Manuel postula a la carrera de Ingeniería de Sistemas. Así de simple, para que nunca se olvide. Esa se llama función representativa. ¿Por qué, Miss? Porque estamos presentando una información objetiva acerca de un referente. ¿De quién estamos hablando? De César. César postula a Ingeniería de Sistemas. Se acabó. Cuando presentamos una información objetiva, se le denomina la función representativa o referencial. Y cuando es apelativa o conativa, vamos a darnos cuenta porque solo se utiliza dos formas: a través de mandato. Por ejemplo, yo podría preguntarle a quién, a ver, ¿dónde están mis alumnos? Rebeca. A ver, Rebeca, ¿estudiaste en colegio público o privado, Rebeca? Le formulo la pregunta. A ver, Rebequita, ¿público o privado? En colegio privado. Privado. A través de una pregunta hemos logrado llamar la atención de Rebequita. Rebeca es mi receptor, así que yo le puedo formular una pregunta y estamos en apelativa, o le puedo ordenar y decir: Rebeca, activa tu micro, por favor, y responde esta pregunta. Le puedo ordenar o decir: Rebeca, por favor, orienta a tus compañeras cómo se descarga el material, la práctica. Entonces, a través de un Rebeca, ruego. sale a la pizarra. Muy bien. Entonces, la apelativa siempre va dirigido a que el receptor haga algo, se comporte de alguna manera, ¿no? Diga algo. Hay que llamar su atención a través de mandato, de orden o de preguntas. Y la expresiva, aquí hay subjetividad, aquí hay una valoración, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo: estoy muy feliz este día porque me ha tocado el mejor grupo de la pre, los alumnos del aula 60 ciclo especial. O sea, desde el momento que le digo es el mejor grupo, ya hay una opinión personal. Yo todavía no sé su calificación, todavía no los conozco, no sé si realmente haya una prueba objetiva, pero yo adelanté opinión. Decir: son los mejores alumnos que me ha tocado en este ciclo. Y eso Profesora, es. hasta con la voz se siente que está feliz.
Ya, muy bien. Entonces, eso es la expresiva o la emotiva. ¿De acuerdo? Entonces, usted grabe esto, por favor. En expresiva hay subjetividad. Y destaca el emisor. Acuérdate, emisor, emoción, expresiva, para que lo asocien rápido. ¿Ya está? Listo. Ahora, haz una captura de pantalla. Siempre es bueno que ustedes tengan para repasar, porque si no, imagínense, no va a ser posible en cuanto al repaso. Usted, o de repente puede nuevamente ver el video, ¿no? Eso también es una alternativa, pero siempre que puedan, tómenle una fotito, una captura de pantalla, les va a ser de mucha ayuda. Y ahora vamos a tener una segunda práctica, así que vamos a terminar con esto. En la fática, ustedes en alguna oportunidad, seguramente, o en el colegio, recuerden, ¿no? Cuando era un lunes, yo procedo de un colegio nacional, el colegio Ramón Castilla 3043, ¿no? Un colegio estatal. Y los lunes, pues, formación, ¿no? Tenías que ir todo bien tiza, los zapatos bien lustrados, todo lindo. Así que la formación, y ahí el maestro de ceremonia que iba a dirigir todo el programa, empezaba así, 1, 2, 3, probando, probando, 1, 2, 3. Aló, aló, ¿me escuchan? Ah, todo así, con su voz de DJ. Entonces, la fática busca primero saber cómo está el canal. Por eso, ¿me entendieron? ¿Me escuchan? O por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Cuando yo iniciaba mi clase, 1, 2, 3, creo que dije, hola, hola, ¿me escuchan? Porque yo quería saber cómo está el canal. De repente hay interferencia. Entonces, siempre que queremos verificar el estado del canal o queremos iniciar una comunicación, queremos prolongar una comunicación, la llamamos fática o de contacto. Y la poética, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Punto suspensivo. Queremos que el mensaje sea bello. Mensaje, ahí está el elemento. El Escribir, por mensaje. ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros al ejercicio. ¡Ay, qué bonito! Muy bien. Entonces ustedes cuando vean una expresión de ese tipo, inmediatamente dicen, ah, esta es la poética. ¿Por qué? Porque quiere embellecer el mensaje. Hay recursos estilísticos, de repente hay metáforas, hay epítetos, hay rima, pero la finalidad es que el mensaje sea hermoso, agradable. Y la metalingüística. Acá es hablar de la misma lengua. La metalingüística es aquella donde tenemos que hacer referencia al código. O sea, todos los conceptos, las nociones gramaticales. Por ejemplo, si les digo, muchachos, la palabra café es aguda. Lleva tilde porque termina en vocal. Los verbos copulativos ser, estar presentan complemento atributo. La consonante M es nasal. Por ejemplo, cuando yo hablo de la lengua, cuando yo defino la lengua, cuando hago referencia a algún aspecto gramatical de la lengua, eso es metalingüística, también se llama metaverbal o de glosa. Y todo tiene que estar relacionado con la parte gramatical, lingüística. Ahora sí, mis amores, por favor, hagan una captura de pantalla, una fotito del recuerdo para que pasemos a la pregunta 2. Esta es la segunda. Si en la primera te sacaste 20, espero que sigas. Te sacaste 18, 16, ya. Ahora tienes que aspirar a la excelencia. ¿Ya? Entonces vamos al segundo ejercicio. Todos. Acá les voy a conceder 2 minutos porque hay más aplicación. ¿Ya está? Ahí está. Por favor, todos a trabajar en su cuadernito y luego van a activar su micro y me van a decir, ¿ya? 2 minutitos. A ver,
9:07. Corren los minutos. Listo, muchachos. Ahora sí, terminamos. Por favor, activen su micro. ¿Cómo se llama la primera? El fonema es la unidad. A ver, todos. Metalingüística. Lingüística, profesora.
¿Sí? Amiguita. Hola, hija, dime. La primera tiene como respuesta metalingüística. Dime, hijita, ¿alguien me dijo profesora y quizá tenía pregunta? A ver. Creo que me han escrito. A ver, me han escrito. Ya está por acá. Entonces sus respuestas. Oh, qué bueno. Ya, entonces lo que pasa es que cuando yo voy a la parte del PPT, no observo directamente el chat, entonces tengo que saltar de una página a la otra. Ya, pero si me ayudan, por favor, activando su micro, a ver la número o la letra B, ¿cómo se llamaría? ¿Qué función es? Apelativa. Apelativa. Apelativa, excelente. Y vamos a ponerle un color distinto para que ustedes al repasar se acuerden. Y la C, ¿cómo se llama? Expresiva. Expresiva. Muchachos, qué académicos este grupo, sí, ¿ah? Creo que nos va a ir súper bien. Si ahora empezamos así, terminaremos mucho mejor. ¿Ya? Y la última, poética. Esa es la función, pero depende qué cosa nos van a preguntar. ¿Qué tal si nos dicen qué elemento destaca? Uy, poética. Si nos dice qué elemento destaca, ahí van a decir pues el mensaje, ¿no? Entonces va a depender qué nos preguntan. Muy bien. Ahora sí, marcamos en la 2. A ver, con fe, ¿qué han marcado? ¿Dónde está la función representativa? La D. La D. La D, correcto. Ahí está, muy bien. Y hasta acá, bueno, cuando son 4 preguntas, cada uno vale 5, ¿no? Ya debes tener 10 puntos. Y en la 3, La B, profesora. la B, ¿están seguros? Dice, me ha impresionado este La C. gran, claro, esta palabrita, ¿ve? Gran espectáculo, eso es subjetivo. Por eso destaca el emisor. Ujú. Y la última, La D. La D. a ver, la 4, dice, ¿qué función predomina? Las palabras humildad y modestia son sinónimos. Esto es metalingüística. Listo, muchachos. 20 todos y nos vamos a aplaudir, pues hay que motivarnos. A ver, que empiecen los aplausos. Ay, Profesora. ¿dónde está? Dígame, hijo. Profesora, disculpe, ¿cómo podemos identificar cuál es el elemento que destaca en un enunciado? Muy bien. Facilito. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber qué elemento destaca? Porque un elemento de la comunicación va asociada con una función de lenguaje. Entonces, si yo veo, me ha impresionado este gran espectáculo, aquí hay una función expresiva. Entonces, yo tengo que recordar este cuadro. La expresiva, ¿quién va? Con emisor. Y si es apelativa, ¿quién destaca? El receptor. Entonces, primero tengo que saber la teoría de las funciones, qué hace, a qué va dirigido, cuál es su propósito y con quién se asocia. Van de la mano. Cuando es una información objetiva, con el referente. O sea, digo algo, la fórmula del agua es H2O, ¿no? Eso es representativa la función y tengo que saber que de la mano va con el referente. ¿Sí, hijo? Esa es la manera. Ok, profesora, muchas gracias. A ti las gracias, hijo mío. Ahora pasamos al siguiente tema. Uy, esto es sumamente extenso. Espero que no se cansen, por favor. A ver, vamos a recobrar energías. Respiren. Siempre tengan por ahí. Bueno, un buen desayuno es fundamental, ¿ah? Para resistir, porque se van a aprender el día de hoy muchos nombres. Se van a aprender nombres de lenguas andinas y amazónicas. ¡Qué bonito! Vamos a aprender un poquito de las
lenguas habladas en nuestro país. Pero yo creo que con toda la información por las redes sociales, la televisión, ya sabemos que hay más de 40 lenguas, ¿no es cierto? Y por ello es que nuestro país es caracterizado como un país plurilingüe, ¿no? Un país multilingüe. Hay personas que solo hablan una lengua, el castellano, o solamente el quechua, por eso son monolingües, o de repente otros son bilingües como ustedes, castellano con inglés, o de repente castellano aymara, y otros que ya son políglotas, hay hablantes plurilingües. Y las lenguas, esas más de 40 lenguas que hay en nuestro país, algunos dicen 47, otros dicen 48, la cantidad de lenguas, ¿no? Numerosa, por cierto, está agrupada en familias, en familias. Tenemos las familias lingüísticas. Cuando una lengua tiene semejanza con la otra, la agrupan de tal manera que decimos, mira, por ejemplo, vamos a decir, el aymara tiene cierta semejanza con el cauqui, con el jacaro. Ah, ya, entonces hay que agruparla en una familia. ¿Qué familia le vamos a dar? La familia Aru, ¿no? Entonces, tenemos que saber cómo están agrupadas esas familias, o perdón, esas lenguas. Si tienen semejanzas, orígenes comunes, pues vamos a ir agrupándolos en algunas familias. Vamos a tener las familias que pertenecen a la zona andina y a la zona amazónica. En un instante vamos a ver ello. Luego también debemos saber que hay lenguas amerindias, hay lenguas nativas, lenguas originarias y otras lenguas no amerindias, como el castellano, como el inglés, por ejemplo, el alemán, etc. Y la mayor diversidad de lenguas, la mayor cantidad de dialectos está concentrada en la Amazonía, porque ahí tenemos 44 lenguas, ¿no? Y en la zona andina tenemos 4 lenguas. Ya, entonces la mayor complejidad se va para la Amazonía. Hay que recordar estos datos. Ahora veamos las lenguas andinas. Esto es lo que tenemos que aprendernos, muchachos, sí o sí. Empecemos con el quechua, el runasimi. Muchachos, aparte del castellano, o mejor dicho, después del castellano, porque el castellano es número 1 en nuestro país, ¿no? Con mayor cantidad de hablantes, le sigue la lengua quechua. La lengua quechua, muchachos, tiene sus variedades. Si ustedes analizasen, ¿no? De repente tienen un vecino que es del Cusco, otro vecino que es de repente de Huánuco. Uy, hablan diferente. Eso me pasa a mí. Justo ayer tuve una reunión con un colega que es de Ayacucho, ¿no? Es un psicólogo, es lingüista, y con mi variedad, yo soy de la zona de Ancash, o sea, la variedad central, totalmente, bueno, no totalmente, porque son variedades, ¿no? Pero hay cambios léxicos, hay cambios fonéticos, en algunos casos cambios morfológicos. El tiempo no me lo permite, sino encantada de hacerles un cuadro comparativo de cómo es el sur y cómo es el central o cómo es el norteño, pero eso solamente se realiza cuando tenemos 3 horas, ¿no? Ahorita estamos, pero contra el tiempo. ¿Qué es lo que tienes que saber puntualmente? Que la variedad más difundida, la que tiene más hablantes, es el sureño, así que lo vamos a resaltar. Esta es la que hay que conocerlo, ¿ya? Tiene mayor expansión geográfica. La lengua quechua está dentro de la familia quechua, ¿ves? Con el mismo nombre. Y se habla en diferentes países. Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, ¿no? Nuestros amigos bolivianos, ecuatorianos, también hablan la lengua quechua, ¿no? En Ecuador se llama quichua. Y tenemos en la zona andina la otra familia. Lo que quiero que recuerden es, a ver, familia quechua, dentro de ello está la lengua quechua y con sus diversas variedades.
quechua norteño, quechua central, quechua sureño, quechua de la Amazonía. Y la otra familia de la zona andina es la familia Aru. Y dentro del Aru, que es una familia andina, tenemos las lenguas aymara y la lengua cauqui también estaría aquí. Vamos a colocarle como una comita, ¿no? No guión, sino una comita, porque la otra lengua es el jacaru. Entonces tendríamos 4 lenguas en la zona andina: el quechua, el aymara, el cauqui y el jacaru. Entonces el resto de lenguas va a estar en la Amazonía. Entonces el cauqui, el jacaru son lenguas habladas en la provincia limeña de Yauyos. Nada más. Ningún otro país, ninguna otra zona tiene hablantes de estas lenguas. ¿Ya está? Completamos. Mis queridos estudiantes, quisiera detenerme, pero nos vamos a quedar al tope porque, como ven, es sumamente extenso. Las lenguas amazónicas están agrupadas en 17 familias, ¿no? ¿Por qué? Porque en la zona andina hemos encontrado 2 familias, familia quechua y familia aru. En la Amazonía, ustedes por favor hagan una captura de pantalla. Tenemos la diversidad de lenguas, pero que tienen diferentes condiciones. Hay lenguas que ya están a punto de desaparecer, o sea, van a ser casi lenguas extintas, y otras que están en peligro. Y eso nos debe preocupar, claro, porque si muere una lengua, muere una cultura, los saberes. Tantos años que se ha acumulado, los conocimientos se pierden. Por lo tanto, hay que hacer algo. ¿Y qué hay que hacer? Seguir con la educación intercultural bilingüe. Que al niño bora se le enseñe la lengua bora, el castellano. Que al niño que habla jarambut se le enseñe en su lengua. Que al niño ashánica se le enseñe en su lengua, pero que también aprenda el castellano. ¿Por qué no ser bilingües, trilingües? Sería una gran oportunidad. Es un derecho. Y hay mucho trabajo. Qué bueno, ahora ya tienen escritura muchas lenguas amazónicas. Cabe señalar que una de las lenguas más habladas en la Amazonía es el asháninca. El asháninca es número 1. Luego tenemos la lengua más hablada. Hagan su captura, no se olviden por favor. En la Amazonía, la lengua aguajún. Es la segunda lengua más hablada. ¿Dónde está eso? Aquí tenemos el aguajún o aguaruna. A ver. Por acá estaba escondido. El aguaruna o aguajún. Esa es la segunda lengua más hablada. Y la tercera lengua más hablada en la Amazonía es el shipibo-conibo. Ahí están mis ñaños. Esas 3 lenguas bien aprendidas, en ese orden. ¿Ok? Primero, asháninca, aguajún, y luego el aguajún o aguaruna, que es lo mismo, luego el shipibo-conibo. ¿Cuál es la tarea para ustedes? Tarea para la siguiente clase. Bien aprendido las lenguas de la Amazonía. ¿Va usted a aprender así? A ver, la familia Aragua tiene la lengua culina. No. Solo quiero que se aprendan las lenguas de la Amazonía. Cuando usted encuentre una pregunta y le dice, marque la alternativa que presenta nombres de lenguas amazónicas. Por ahí tiene que recordar el jebero, el ocaina, el nomatziguenga, el chamicuro, el iñapari, yanesha, pero ya no va a estar de repente preocupado porque va a encontrar de repente lenguas como vasco, el íbero, el griego, el fenicio, y a usted lo descarta porque usted ya se aprendió. Y las otras pertenecen al otro grupo que vamos a ver en unos instantes, que serían lenguas prelatinas, ¿no? Como el íbero, el griego, el vasco. Así que por favor ayúdeme con la captura, ¿sí? Yo en 4 horas feliz desarrollaría, pero tengo que trabajar. Yo le mandé, profesora, a los mensajes. Perfecto, hija linda, muchas gracias. Entonces igual, ayúdenme de esa manera para que todos tengan, ¿no? La captura de pantalla y lo vayan repasando. Ahora, pedirles que se aprendan más de las 40 lenguas sería
un castigo. Y no quiero, no, al contrario. Deseo que usted se vaya aprendiendo cada día un avance. Se aprende el nombre de 4 lenguas, 3 lenguas. Mira, por día. Así que termina el ciclo, usted ya domina más de las 40 lenguas. ¿De acuerdo? Entonces aquí no hay más que pedirles, por favor, aprenderse estos nombres de lenguas amazónicas. Tengo que ir corriendo, ñañitos, a las lenguas no amerindias. ¿De quién vamos a hablar? Del español, del castellano, esta lengua que está desplazando a las lenguas andinas y amazónicas. A veces es un poco lamentable, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces los papás se oponen a que a los niños se les enseñe la lengua materna. He escuchado casos que dicen, no, profesora, usted no le enseñe, por favor, el aymara, no le enseñe el quechua. Quiero que le enseñe bien el castellano porque si no se van a burlar más adelante y van a discriminar a mi hijo, ¿no? Pero qué bonito sería cuando también existe ese respeto por las lenguas originarias, que un nene reciba su clase en aymara, en shipibo, en asháninca, pero también en castellano. Y cuando un niño aprende a leer, escribir en su lengua materna, es una garantía de que va a tener un aprendizaje exitoso. Está demostrado científicamente que si le enseñamos en su lengua materna va a ser mucho más fácil aprender otras lenguas, otras materias, ¿no? Entonces hay que seguir apostando por la educación intercultural bilingüe. Entonces el castellano está desplazando lamentablemente por diferentes factores, porque es la lengua privilegiada, porque es la lengua de mayor prestigio, etcétera. ¿Cuáles son esas lenguas no amerindias? Tenemos el chino mandarín, el japonés, el portugués, el inglés, el alemán, etcétera. Y muchas de estas pues mantienen contacto con las lenguas amerindias, ¿no? Por ejemplo, el portugués, el inglés, de hecho, por la llegada de los turistas, etcétera. ¿En qué regiones se habla? ¿Dónde? ¿Qué zonas? Creo que si nos preguntan por Argentina, Costa Rica, Bolivia, eso lo vamos a reconocer rápido. Pero hay que prestarle atención a estas zonas, ¿no? En Asia, cuáles son los lugares, en África, en Europa. También les pido por favor una captura para ayudarnos con estos datos. No les pido que memoricen porque sería mucho, pero al menos lo básico, ¿no? Con que tengamos una lectura de los países de América y ya el resto de repente por descarte. Habrá que buscar algún mecanismo. Bien, ese cuadro no hay mucho más que decir y nos vamos al origen del español, al origen del castellano. Se habla del latín llamado sermo vulgaris o latín vulgar. Esta lengua que era hablada por los romanos, por los soldados, por los guerreros romanos. Los romanos tenían como lengua el latín, pero este latín tenía dos variedades, el culto y el vulgar. ¿Qué variedad está asociada con el castellano, el vulgar? ¿Por qué? Porque esta variedad fue llevada a la península ibérica, ¿no? En el siglo III antes de Cristo. ¿Y quiénes son los que lo llevan? Los soldados, los guerreros. Y el latín se impone a estas lenguas que ya existían en la península ibérica. El nombre de estas lenguas son lenguas prelatinas o prerrománicas. Recuerda, prelatinas o prerrománicas. Así tenemos el vasco, el griego, el íbero, el fenicio, el celta y tartesio. Un dato importante, por favor, apréndete estos 5 nombres. ¿Por qué? Porque luego lo vamos a contrastar con las lenguas que son hermanas del castellano. Las prelatinas son las que entraron en contacto con el latín vulgar. Entonces, cuando el latín vulgar recibe la influencia del griego, del íbero, se va a transformar.
se va a fragmentar y se va a crear nuevas gramáticas, nuevas lenguas. Esas nuevas lenguas es la que llamamos lenguas neolatinas. Un dato importante, cabe señalar que cuando el latín llega a esta zona, la única lengua que no desapareció es el vasco, ¿no? El vasco, o también llamado euskera, que hasta el día de hoy cuenta con hablantes. Así que, un dato histórico importante. El resto fue lengua desplazada por el latín y la única que permanece pues es el vasco. Ahora veamos las lenguas hijas del latín, las lenguas hermanas del castellano, y son estas, ¿no? Tenemos por acá las lenguas romances, como el español, el francés, portugués, catalán, italiano, rumano, provenzal, sardo, romanche o reto-románico. Estas lenguas son emparentadas, tienen un tronco en común, por eso es que son miembros de la familia romance. A estas lenguas, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como lenguas neolatinas. Por favor, recuerden, neolatinas, lenguas que surgieron a partir del latín vulgar. Entonces, si a mí en un examen me preguntan, tengo que saber prelatinas o prerromanas, ¿cuáles son? Y cuáles son las que surgieron a partir del latín vulgar. Y eso está por acá. Por favor, quien está apoyando con la captura de pantalla y compartiendo a sus compañeros. A ver, voy a nombrar una delegada. ¿Quién va a ser mi delegada o delegado? Ay, acá está llegando. Muy bien. Está compartiendo Nayeli, Denis. Así, por favor, compartan, porque a veces de repente no es muy rápido, ¿no? Excelente. Muy bien, Rebequita. Tenemos que ayudarnos todos, ¿no? A veces queremos justo hacer la captura y se nos va el internet. Uy, 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 tragedia. Pero ahí está la solidaridad de sus compañeros que están apoyando. Muchas gracias. ¿Y qué pasa cuando a ver, primero, rápidamente, los cambios que se dio, ¿no? ¿Qué pasa cuando una lengua va evolucionando, va cambiando los sonidos? Por ejemplo, en el latín existía una palabra como pluvia. ¿Y cómo pasó? Pasó al castellano como lluvia. Existió una palabra en el latín como nocte, pectu, tectu. ¿Cómo pasó al castellano? Como pecho, techo. Son cambios de latín al castellano. En el latín existía una palabra como taurum. ¿A qué pasó al castellano? Toro. Auru, a oro. Ahora, esto nos ayuda para qué? Cuando nos preguntan, por ejemplo, sobre los préstamos, ¿no? Las lenguas, cuando entran en contacto una con otra, hay influencia. Por ejemplo, el quechua ha influenciado mucho en el castellano. Igual el castellano a la lengua quechua, el castellano a las lenguas amazónicas. Es natural, se enriquece el léxico. Y en los exámenes podrían preguntarnos sobre los préstamos, como por ejemplo latinismos. ¿Cuáles son las palabras de origen latino? Uy, son más del 70%. Así que hay que aprender muchísimo. El 70% de palabras que son de origen latino, y por aquí estamos mostrando solo lo más representativo, ¿no? Porque hay mucho más. Palabras como forum, referéndum, campus, vox populi, honoris causa, superávit, podium, etc. Los árabes eran muy buenos en la agricultura. Entonces hay palabras relacionadas a la agricultura que forman parte ahora del léxico. Por ejemplo, hablar de alcachofa, de aceituna, del arroz, del azúcar, del algodón, ¿no? La agricultura o la horticultura. La alcachofa es una palabra clásica. La espinaca.
Y también tenemos, en cuanto a los arabismos, palabras muy destacados porque sobresalían en el comercio, como aduana, arancel, alcabala, ¿no? Alcancía, y eran muy buenos en las matemáticas. Entonces ahí tenemos en matemáticas algoritmo, álgebra, cero, cifra y todo lo que aparece en la lista. Los germanismos. Los germanos eran excelentes en las guerras, ¿no? Era un pueblo bélico. Entonces la gran mayoría de palabras pertenece a ese ámbito. Guerra, tregua, espía, yelmo, dardo. Entonces esas palabras son las que recurrentemente se suele usar, ¿no? Asociado al aspecto bélico. Y en americanismos, uy, aquí es numeroso. Aquí es abundante en americanismos. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, no han degustado la riquísima pachamanca, el oyuquito con charqui, de repente por ahí su quinoa, su kiwicha, su maca, una delicia en cuanto a la alimentación, ¿verdad? Su canchita. Y esas palabras las usamos en el castellano, la oca, ¿no? La mashua. Así que esta lista de palabras complementa muy bien el léxico del castellano y ahí hay que sumarle palabras como alpaca, vicuña, cóndor. ¿Qué más tenemos? La palabra aguacate, la palabra puma, pampa, etcétera, etcétera. Y hay mucho más, por supuesto, pero aquí mostramos lo básico para que tengas una referencia. Luego, mis amigos, nos vamos a las variedades. Uy, en las variedades es lo que nosotros tenemos una gran riqueza. Por ahí alguien me decía, profesora, yo he escuchado, creo que me dijo alguien que termina la palabra en P, ¿no? Ya P, o de repente los diminutivos, los aumentativos. ¿Ve? Acá está caracterizado de manera general el costeño, el andino y el amazónico. Esa expresión de la derivación verbal, ahorita nomás te atiendo, ¿no? ¿Dónde vives? Aquícito nomás. Ese aquícito es una eternidad, nunca llegas. Pero aquí, aquícito, ¿no? Esa derivación. O de repente, de mi puerta a su casa. ¿Por qué no decir? Profesora, también pero ahorita vengo. Ajá, claro. Esas expresiones, ¿no? Muy bien. Y también cuando hacemos elisión, ¿no? Pescado, van pa' chincha, elisiones, o en lugar de decir zapato con la Z, decimos zapato por el ceseo. En lugar de decir pollo a la brasa, decimos pollo a la brasa o pollo con Y por yeísmo, etc. O el Pedro, ¿no? La Julia, la María, eso es uso de artículo con nombre propio. O le vi a la María, pero si es María tiene que ser la vi. Sin embargo, hay un leísmo. Entonces, estos rasgos, estas características, le da pues un toque especial a nuestro castellano, ¿no? Y cabe señalar que es natural que nos expresemos así, pero cuando pasamos al nivel de la escritura, ahí sí tenemos que llegar a un estándar. Entonces, no se asuste si alguien habla así, es la forma oral, ya en la escritura seguramente va a cambiar. Mis queridos estudiantes, no podemos terminar esto si es que no hay una evaluación, porque luego hay otra práctica, ¿no? Por ahora vamos a ir a este ejercicio final que va a ser así, para cerrar con broche de oro la parte teórica. Por favor, tienen un minutito, luego vamos a ir a la práctica. Ustedes tienen 10 preguntas en la separata. Pero de esas 10 en clase siempre vamos a responder 3 porque seleccionamos las más representativas. Y la restante, ¿qué va a hacer? Usted lo va a desarrollar. Miss, y si no me sale la respuesta,
Usted tiene profesores en el multichat. Las 24 horas usted deja sus preguntas. Ellos gentilmente les van a responder. Además, ustedes van a acceder a los solucionarios. Así que no pierda esta oportunidad. Y cuando hay consultas y si el tiempo lo permite, pues en clase también, encantada para atenderlos. Por favor, tienen un minutito para esto y luego voy a presentarles las 3 de la práctica, ¿ok? A ver, un minutito. Listo. A ver, chicos, la primera pregunta, por favor, dice así. A ver, ¿qué marcamos? Italiano y A ver, celta. romance y una prelatina. ¿Dónde está eso? La B. La B, La B. claro. El italiano, el francés, portugués, catalán, eso es romance y la prelatina es el celta, el vasco, el íbero. Muy bien, uno la B. La 2, una andina y otra amazónica. Sí. A ver, la andina es el aymara, excelente, y la amazónica es el machiguenga. Uy, solamente con la primera descartábamos, ¿no? Porque aguaruna, mahuaca, secoya son amazónicas. Y la 3, a ver, la ropa. Ropa es germanismo, alpaca americanismo y almacén arabismo. ¿Dónde estaría eso? En la C. La 3 marcamos la C. Miss, ¿cómo puedo hacer de repente si me preguntan así? Bueno, en un examen difícil que te pregunten así, ¿no? Porque tendrías que conocer todo el origen. Pero al menos que tú sepas, por ejemplo, la palabra algodón, ¿no? Alcachofa, alcohol. La mayoría de palabras empieza con al, eso es de origen árabe, ¿no? Por ejemplo. Arabismos en la número 4, ya terminamos con esto, sería la alternativa C. Barrio, jinete, alcoba, estos todos son arabismos. A ver, ¿por qué descarto la A? Porque orgullo es un germanismo. En la B, ¿por qué descarto? A ver, la B, ¿qué cosa tiene? Descarto la B porque la palabra tregua es germanismo. Y la D, ¿por qué descarto? Porque espía es germanismo. ¿Ve? Entonces, así podemos poco a poco. ¿Y dónde encuentro esto? En el diccionario de la Real Academia. Esa es la mejor fuente para que podamos saber su origen, su procedencia y también un poco más ir enriqueciendo, incrementando el léxico de las palabras de préstamos, ¿no? Que les he mostrado. Bien, mis queridos estudiantes, tengo 2 minutitos para terminar, así que voy a pasar a ver, voy a dejar de compartir porque tengo que mostrarles
Ahora las restantes. A ver, ¿cuáles son las preguntas seleccionadas? Ay, Dios mío, creo que sí alcanza, ¿no? Porque a las 9:50 es el receso. Ya, a ver, esto sí. Ya, para ingreso directo. Imaginemos que mañana es tu examen, eres del ciclo ordinario. Imaginemos. ¿Quiénes serían mis cachimbos cómputo general? A ver, vamos. Seleccionamos la 4, la 8 y la 9. Ya, para las 3 preguntas tienes 2 minutitos. A ver, la primera, ¿qué dice? ¿Le aplicaron la segunda dosis de la vacuna? ¿Esa qué puede ser? Apelativo. Apelativa. Apelativa. Me gustaría viajar, me encantaría. ¿Eso qué es? Expresiva. Expresiva, ¿no? Pompa es sinónimo de lujo. Es Lingüística. Ya con eso salió. Pues el triángulo es un polígono, eso es representativo porque es información objetiva. Con emoción marcamos en la 4 clave. T. T de dado. Excelente, muy bien. Y ahora vamos con la 8. A ver, la 8. Una romance y una prelatina. ¿Cuál será? Ñaños. La romance. El rumano, claro, porque el vasco es prelatina. Excelente. Y con broche de oro, Huaraca, ¿de dónde será? ¿Les parece conocido Huaraca? Americanismo. Tráiler es del inglés. Las palabras que proceden del inglés se les conocen como anglicismos, ¿ya? Y mi madre, eso es de latín. Alcantarilla es un arabismo, por lo tanto, en la 9 la clave es casita. Uy, 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 ha sido un reto. Hemos terminado 9:50. Creo que es hora de que descansen mis queridos estudiantes. Les agradezco muchísimo por haber estado atentos, por haber participado y ahora, por favor, a repasar, porque si no, se van a olvidar. Es necesario que usted por las tardes dedique unos 10, 15 minutos y de esa manera vamos a garantizar el éxito, ¿no? El ingreso está en sus manos. No permita que nada ni nadie, ¿no? Interrumpa la llegada a esa meta. Bien, mis amigos, un fuerte abrazo para todos. Gracias por su atención. Buen día, buen fin de semana. No, Todo lo que profesora, no se ustedes... vaya. Gracias. Todo lo que usted realice sea bendecido y prosperado.